Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta semana, el presidente del Consejo de Ministros, el señor Vicente Ceballos, ha presentado un plan de trabajo en el que incluye varias medidas de carácter económico. Y para analizar precisamente estos anuncios, hemos tomado contacto con el exministro de Economía, Alonso Segura. ¿Cómo está, señor Segura? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la llamada, Joaquín. Gracias a usted. Quisiera empezar preguntándole por quizá el anuncio que ha generado más interés, que tiene que ver con la elevación de la remuneración mínima vital, el sueldo mínimo. No se han dado detalles respecto de la magnitud ni la fecha exacta de este incremento, pero se espera que en 2020 haya un incremento. ¿Cómo toma este anuncio? Sí, bueno, yo creo que el anuncio que ha hecho el Premier ha sido en el sentido, sí, dio más o menos un calendario, habló creo que el primer trimestre del próximo año, habló también de fijar algún tipo de metodología, ¿no? Hay bastante controversia sobre cuál debería ser el mecanismo de reajuste de la remuneración mínima vital. Eso lo he vivido también como funcionario público. El Consejo Nacional del Trabajo no ha podido en general llegar a acuerdos, entonces vamos a ver sobre qué base trabajan, ¿no? Hay argumentos a favor y en contra, digamos, de aumentos, ¿no? Deberían responder en general a crecimientos de productividad del trabajo, ¿no? Y aumentos del costo de vida. Esperemos que lo hagan en función de algún tipo de metodología, digamos, que sea razonable, ¿no? Va a ser muy difícil poner a todos de acuerdo, pero veremos qué pueden proponer, ¿no? Pero en principio, ¿está usted de acuerdo con elevar sueldos mínimos? Porque la crítica desde el punto de vista de la teoría económica tradicional es que un sueldo mínimo artificialmente elevado genera desempleo. ¿Cuál es su punto de vista? Sí, en general te diría que la RMD en Perú, lamentablemente, comparado con los niveles de productividad del trabajo, es alta, ¿no? Eso es en general lo que sale de los estudios, ¿no? Es más, si salimos de Lima, más de la mitad, un porcentaje sustancialmente mayor a la mitad de la fuerza laboral percibe remuneraciones que están por debajo de la RMD. También, si vemos por tamaño de empresa, de la PYME un porcentaje muy importante, largamente más de la mitad está por debajo de la RMD. Entonces, seguir subiéndola te puede generar, digamos, incentivos a que se genere más informalidad, ¿no? Vamos a ver, digamos, qué es lo que proponen. Tienen que ser cuidadosos. Ha habido un incremento en la RMD hace un año y medio más o menos. También durante el gobierno que yo fui parte hubo incrementos, 3 oportunidades de la RMD. Entonces deberían de remontarse a un periodo en el pasado, digamos, y ver cómo ha crecido producto de inflación y la RMD desde varios años atrás, ¿no? No es cuestión de que lo hagan fijándose en el último año y medio, ¿no? Sino ver en realidad cómo ha venido a lo largo del tiempo. En realidad la gran tarea no es tanto mover o no mover la RMD, es cómo hacer para generar mayor productividad del trabajo, cómo hacer para que los trabajadores generen mayor valor y puedan percibir ingresos mayores, ¿no? Quisiera entrar al tema de productividad, le voy a preguntar luego por el tema de productividad, pero antes de pasar a ese tema, además del tema de la remuneración mínima vital, también se habló de incrementos en los pagos a jubilados. ¿Esta es una medida posible desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal del país? También depende de lo que planteen, no ha especificado el Premier, tampoco evidentemente no ha estado en las normas, pero supongo que lo van a trabajar un poco a futuro. No ha especificado en qué regímenes ni cuáles serían los montos y habló de mecanismos de ajuste. No sé si piensan hacer simplemente un aumento del próximo año y el siguiente, o si piensan establecer algún mecanismo automático de indexación. O sea, ha sido muy genérico el anuncio. Lo cierto es los sistemas públicos de pensiones en el Perú reciben, digamos, apoyo del Tesoro Público porque no se sostienen solos, y cualquier aumento podría exacerbar lo que se llama desequilibrio actuarial, es decir, generar mucho mayor gasto hacia futuro de los ingresos que perciben por contribuciones de los afiliados.
Entonces tienen que ser muy cuidadosos y yo esperaría que cualquier propuesta que hagan sea discutida previamente, digamos, la hagan pública, no solo damos una norma, para que se pueda entender realmente cuál es el impacto, porque un aumento de pensiones tiene impacto, digamos, hacia el futuro, ¿no? Es permanente. Entonces no es cuestión de que impacte el próximo año en el presupuesto, no, tiene un impacto permanente. Entonces hay que esperar y ver qué cosa es lo que proponen. Lo cierto es, cualquier incremento que hagan se tiene que cubrir solamente de dos formas: o presupuesto público, o porque incrementen contribuciones de los propios afiliados a los sistemas. Y no han hablado nada de eso, entonces presumiblemente va a salir del impuesto de todos los peruanos. Entonces es importante saber qué cosa es lo que quieren proponer, ¿no? También para ver que si lo quieren hacer progresivo, más menos progresivo, quieren hacer aumentos para todos, quieren aumentar la remuneración más baja. O sea, hay muchos aspectos que no han dicho. Entonces es difícil comentar sobre eso, ¿no? De acuerdo. Quisiera pasar ahora a algunos anuncios vinculados al tema de infraestructura, de grandes proyectos. Se ha anunciado, también sin mayores detalles, pero se ha anunciado la creación de un régimen especial en Contraloría para destrabar obras públicas. ¿Cree usted que es posible, digamos, con una nueva regulación, destrabar o empujar proyectos destrabados, o tiene que ver más con gestión el problema? Hay dos aspectos. Fundamentalmente es un tema de gestión, y ahí absolutamente no tiene nada que ver la Contraloría. De hecho, no solo es gestión, sino ya hay equipos dedicados que deberían fortalecer, el equipo de seguimiento de inversión en el MES, que no lo han potenciado como debían, que tiene además facultades muy amplias, ¿no? Y después, bueno, gestión de las distintas unidades ejecutoras, ¿no? Lo que han sacado hoy día es un decreto de urgencia propuesto por Contraloría, básicamente para permitir que proyectos que están paralizados, donde tienen una cierta definición de qué significa un proyecto paralizado, puedan reengancharse, ¿no? Hablan de 867 obras públicas por varios miles de millones de soles. Ese estudio, creo que el corte fue hace unos meses o fin del año pasado, ¿no? Ahora, esta norma, digamos, ya, vamos a ver si funciona, es un poquito paradójica, porque en realidad no cambia los procedimientos para poder reenganchar obras de acuerdo a la ley de contrataciones. Simplemente es uso de los mecanismos que ya existen. Es casi que una norma que dice, si la norma está paralizada y tú eres un funcionario que la encuentra paralizada, no tengas miedo de, digamos, de destrabarla, no te vamos a acusar a ti. Es curioso porque en realidad no necesitas una norma para que eso ocurra, pero dado digamos, la historia de Contraloría en particular, con una lógica bastante persecutoria también, esa es la percepción que existe, ¿no? Entonces, si es que esta norma va a ayudar, veremos, ojalá que sí. Sí, no me parece que la norma también Contraloría ha puesto que cobre una comisión por cada proyecto que tenga que destrabarse, ¿no? Esa no es una buena práctica sendaria ni presupuestaria. Contraloría debería ver cuál es el presupuesto más o menos que requiere y asignarse un presupuesto, no que tenga una comisión sobre cada proyecto. Eso me parece una pésima decisión, ¿no? Casi que parece que la norma fue hecha para cobrar su comisión, ¿no? Vamos a ver, habrá que esperar. No había escuchado en todo caso que creen ningún tipo de unidad especial. Probablemente a lo que se refiere es que la Contraloría en su equipo de megaproyectos o algunas soluciones va a tener un equipo que sigue estos proyectos, pero eso no significa destrabar. Los que tienen que destrabar son los funcionarios públicos. Lo que tiene que hacer la Contraloría es no trabar los proyectos con denuncias muchas veces sin sustento, ¿no? De acuerdo. También se ha anunciado transferencia de 354 millones para mantenimiento de colegios. Esta es una medida necesaria. Además, está hablando de 53.000 colegios, que en realidad, si uno hace una división simple, son solamente 6.000 soles por colegio, ¿no? ¿Esto puede hacer alguna diferencia? Mira, no tanto, no creería, hay que ver, como dices, son muchos colegios, hay que ver la letra chiquita de en realidad a qué tipo de mantenimiento va, pero te diría que es básicamente una medida simplemente para poder ejecutar partidas de gasto que posiblemente no van a ejecutar, ¿no? Y como los colegios tienen bastantes dificultades en general, o bastantes carencias de recursos para obras de mantenimiento, probablemente que asignen justamente pequeños
dado el número de colegios, no te va a generar pues, un gran impacto, ¿no? Sobre los colegios en sí, salvo cosas muy, muy urgentes y muy pequeñas, ¿no? Más bien lo que va a permitir es que puedan ejecutar gastos, ¿no? Claro. Ahora, lo cual no está mal tampoco, digamos, ¿no? Esperemos que sí se necesite realmente esas partidas. Ciertamente los colegios lo necesitan. Esperemos que los miles de colegios usen los recursos que les lleguen bien, ¿no? En materia de salud se ha hecho también un anuncio muy comentado y tiene que ver con la disponibilidad de medicamentos genéricos en boticas. Y nuevamente no se ha dado la letra chica de este proyecto. Lo que sí se ha anunciado es que habrá una relación de medicamentos, se espera que sean unos 40 genéricos que todas las boticas deben tener de manera obligatoria como stock. ¿Cree usted que es una medida adecuada, deseable? Sí, mira, yo creo que en general, como dices, la norma ya salió publicada también, que habla de 40, pero evidentemente como corresponde deriva todo al reglamento, ¿no? Entonces no sabemos cuáles son esos 40, ¿no? Habrá que ver el reglamento para saber, muchas veces en este tipo de normas, el detalle está en justamente la letra chiquita, ¿no? En principio sí me parece bien que haya cierta exigencia de cobertura de las farmacias de medicamentos genéricos, ¿no? Una parte importante de la población no tiene la capacidad adquisitiva como para cubrir medicamentos, digamos, de marca. Entonces, en la medida que haya disponibilidad de genéricos, eso va a hacer que el acceso a estas medicinas sea mayor, ¿no? Entonces, sí, me parece una buena medida. Hay que ver finalmente el reglamento, qué es lo que dice, ¿no? Pero en general te diría que sí. Finalmente, ¿cree usted que hayan aspectos que no se abordaron, que no fueron tratados y que deban ser prioritarios? Mencionó usted, por ejemplo, al inicio el tema de la productividad. Sí, digamos, el anuncio de la política de gobierno, algunas notas han salido ahora, es un anuncio, digamos, relativamente parcial, ¿no? Creo que en materia, sobre todo en la parte política, evidentemente, en la parte económica, básicamente se apoyaron bastante en el plan de competitividad. Me parece que ese plan tiene algunas de cal y otras de arena. Tiene que tener bastante cuidado de creer que ese plan va a transformar la competencia y la productividad del país, porque ciertamente no lo va a hacer. Entonces, creería que tienen que seguir pensando otro tipo de medidas, ¿no? Esta medida, por ejemplo, para destrabar obras, no es realmente, solo por poner un ejemplo, en infraestructura, algo que te hace un Big Bang, puede probablemente acelerarte algunas obras paralizadas, pero necesitas fortalecer el plan de infraestructura que ya tienes, necesitas ejecutar, desplegar ese plan de infraestructura, trabajar en futuras versiones, formar cuadros técnicos que respondan a eso. Como te dije, el equipo de seguimiento de inversiones que tiene el MES está, digamos, no lo han debilitado muchísimo. Deberían empoderarlo para que pueda realmente salir a ver qué está pasando con varios de los proyectos. Una norma te puede ayudar como esta, pero esta norma está orientada a dos cosas, como dije, que los funcionarios tengan menos miedo a firmar, a ver si funciona por ahí, y la Contraloría cobrar una comisión. No creo que eso te vaya a generar una revolución en términos de infraestructura, ¿no? Proinversión, hay que hacer algún tipo de reforma en proinversión importante, no lo están viendo. Capital humano, como dices, que temas de productividad, que piensan trabajar ahí. Hablas de una partida de mantenimiento para educación. Por otro lado, voy a hacer una norma de aumento de las remuneraciones de profesores. Yo siempre he sido un defensor de el gasto corriente, el gasto de cada planilla, en el marco de reformas, de incentivos, de meritocracia. Si uno ve la evolución de la planilla del Ministerio de Educación, o de la función de educación en los últimos 2-3 años, ha crecido brutalmente y se han reducido de manera importante los presupuestos de infraestructura educativa y de programas de becas, entre otros. Entonces la planilla se está comiendo todo. Entonces, ¿qué está pasando con esa reforma, por ejemplo? Lo de SUNEDU, bien, el resto me parece la reforma está quedando en el aire, ¿no? Entonces, hay varios temas que deberían ver. La agenda de desarrollo productivo se han retomado algunos elementos. Me hubiera gustado que haya más de eso en el discurso. Pero bueno, ha sido el discurso de política de gobierno. Vamos a ver qué otras cosas van trabajando, ¿no? Y finalmente, frente a la cartera del Ministerio de Economía se encuentra María Antonieta Alba. Ella fue designada, ya va a pasar
un mes de su gestión y quisiera preguntarle qué le parece esta designación y, bueno, sus primeros días frente a este encargo. Sí, bueno, yo creo que todavía no es muy pronto para emitir un juicio sobre gestión, ¿no? Como se lleva ya poco menos de un mes. Creo que en general lo que se ha visto es que es lo único, porque digamos no ha tenido tampoco un perfil público, digamos, marcado, es el uso de decretos de urgencia por parte del Ejecutivo para dictar algunas medidas. Creo que hasta el momento ha sido un uso razonable, ¿no? Sí me parece que tienen que pensar cómo fortalecen esa agenda económica, ¿no? Más allá de la ministra, ¿no? Es al final un tema del sector de economía, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay que darle tiempo de que vamos a ver resultados antes de emitir juicios, ¿no? De acuerdo. Y yo menos porque yo soy exministro, así que a mí no me gusta personalizar las opiniones, ¿no? Correcto. Bien, señor Segura, le agradezco mucho por su tiempo. No, a ti, muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Gracias. Bien, era Alonso Segura, Bassi, exministro de Economía, analizando las principales propuestas o anuncios que ha dado el señor Vicente Ceballos en su presentación esta semana en Palacio de Gobierno del plan de acción para los siguientes meses. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.